Hey, hola, ¿qué tal? Hola, amigos del taller de Hiperpoesía, bueno, la gente que está en el chat de Telegram, la gente que de repente lo está siguiendo a través de YouTube, ¿qué tal? Nada, un gustazo estar nuevamente aquí. Creo que no hacía videos ya hace buen tiempo que no tocaba hacer videos desde la sección de Kenneth Goldschmidt, que fue creo que hace más de un mes, creo que fue por la época de Semana Santa acá en Perú, aunque creo que Semana Santa es igual en todos lados. Bueno, este, nada, hoy día volvemos con un tema que, bueno, de nuevo es como que estamos regresando a la prehistoria, a un lugar sumamente seminal de lo que es ahora la literatura de internet, poesía, como se quiera llamar, la literatura electrónica, ¿no? Estamos volviendo hacia lo que fue los inicios de la literatura electrónica, de la narrativa electrónica a través de la narrativa hipervincular, con un libro que de hecho ya era canónico cuando, libro entre comillas, ¿no? Ya era canónico cuando yo estaba en el colegio. De hecho, este texto es como que yo le tengo bastante cariño porque yo lo encontré en mis años de secundaria. En algún momento de mi secundaria se me ocurrió empezar a teclear en Google literatura electrónica, literatura experimental electrónica y cosas así, ¿no? Y ya existían en ese tiempo, por lo cual eso es algo que nos quiere decir de que ya este libro, nuevamente, entre comillas, libro, ya lleva buen tiempo siendo estudiado, remarcado, en una posición más o menos canónica, por así decirlo, dentro de lo que es la literatura electrónica o de, bueno, en este caso ni siquiera sería una literatura de Internet, porque ese es algo antes de Internet, pero que de igual modo usa algo de lo que está lleno en Internet, que es la hipervincularidad. Estoy hablando de esta pieza que es Afternoon a Story de Michael Joyce. A ver, una pequeña reseña sobre esto. Este es un texto que es considerado la primera obra de narrativa hipervincular electrónica, por así decirlo, porque ya sabemos que la hipervincularidad también sucede en los textos y bueno, a los postmodernistas les fascinaba bastante el asunto de hacer que sus textos conecten con otros textos y bueno, en hipervincularidad ya lo hemos visto en la gente de Ulipo o hasta en gente como Borges o Rayuela, si quieres, de Cortázar. Entonces, la hipervincularidad es algo que existe antes de lo electrónico, pero este es el primer caso en el cual se habla de esto, o mejor dicho, se toma esto desde la, lo electrónico. A ver, bueno, quería corroborar unos datos, por eso le hice como una pequeña pausa. Astronaut Story es, bueno, esencialmente una obra de literatura electrónica escrita en 1987 por Michael Joyce, que siempre me dio una curiosidad enorme que Michael Joyce compartiera ese apellido, ¿no? Con ya sabemos quién. Eh, o sea, lo interesante de esta obra, que bueno, acá hay como una especie de, digamos, preview o, bueno, de cómo funciona esta obra. Es una novela así con una trama más o menos simple, que es, bueno, la de un padre viendo una noticia en televisión mientras está alistándose para hacer su día cotidiano y por ciertos rasgos de la noticia, que es de un accidente, asume o presume de que su hijo ha sido víctima en ese accidente de, donde no se especifica a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con un texto de este tipo, ¿no? A ver, en el cual todos los las palabras son un enlace. Es decir, no hay nada subrayado, no hay nada como que, sino todo, absolutamente todo es como un enorme enlace. Y obviamente esta forma de avanzar una historia es una cosa muy como que, muy, como un desorden, pero el desorden no es la palabra correcta, yo creo que bien fracturada. Este texto originalmente se publica, bueno, en el 87 por la editorial de literatura electrónica, una de las primeras, me imagino, que se llama S-Gate Systems, que en sí fue creado para demostrar un programa de creación de hipertextos que se llamaba Storytime, si más no me equivoco. Oh, sí, es así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Story Space, perdón, Story Space.
Este texto se distribuía a través de disquetes. No existía todavía internet, era 1987. Yo recuerdo que en el colegio ya me parecía increíble que existiera una obra así en los 80, en finales de los 80, cuando todavía no existía el internet. Y que bueno, se haya propuesto hacer esto. Es como que ahora increíble pensarlo, ¿no? Una obra así en disquetes, que se compra y se distribuye de esa forma. Nuevamente, vemos acá además también varias cosas que, pues vemos simplemente una página en blanco, no hay nada de multimedia, no hay nada de fondo, es simplemente puro texto, básicamente como si el blog de notas que tuviéramos tuviera una mejor tipografía y bastantes hipervínculos, ¿no? Pero esto fue seminal, o sea, fue el inicio de esta editorial que también publicó otros libros. Yo recuerdo que yo no he podido leer más libros de Michael Joyce, pero bueno, recuerdo que habían como que reseñas donde se mencionaban otros textos de él. Uno de ellos recuerdo que se llamaba Mr. No recuerdo exactamente, y debería salir acá, voy a ponerlo en inglés, pero era otro texto hipervincular que trataba sobre no lo ponen acá tampoco. Pero que trataba sobre una persona que estaba buscando a un doctor para que le dé un tipo de eutanasia. Eh, Otros textos también fueron publicados en este editorial. eh, y bueno, es como que ¿qué se puede decir? Sorprendente, porque para mí fue bastante sorprendente encontrar textos tan antiguos que ya hablen sobre la hipervincularidad. Lo cual nos lleva a pensar otra cosa, perdón, estoy desayunando, que la hipervincularidad no es algo que sea una propiedad total de lo electrónico, sino es una cosa que ya se está experimentando desde al menos con fuerza, con movimientos, desde la segunda mitad del siglo XX, al menos. Porque cuando Oulipo traza sus ancestros, traza cosas muy, muy, muy antiguas. La cosa es, ¿y por qué existe esta hipervincularidad ahora? ¿Y por qué ahora además sería también relevante o más relevante que en otros momentos, ¿no? Bueno, un poco esa hipervincularidad de textos, ese hecho de saber que un texto está hecho de otros textos y que es posible navegar hasta esos otros textos, ya de algún modo se hace patente con la posmodernidad, con la posibilidad de ir hacia esos otros libros de los cuales el libro que tú lees está derivando. Y obviamente también eh, el hecho de que los libros se volvieran tan autorreferenciales, tan guiñados en sus referencias culturales, no hubiera sido posible si es que no hubiera podido existir un acceso mayor a la cultura de los libros, que aún así se ha limitado hasta hoy, hasta el día de hoy se ha limitado, pues es incomparable a como era hace unos cuantos siglos atrás. Entonces es por eso que Borges te puede mencionar tal texto europeo de tal época y pues puedes ir a revisarlo también, ¿no? En el fondo, ese ir y venir está relacionado pues con la aparición de algo que también existe antes de Internet, pero que se solidifica o se solidifica, creo que la palabra sería se liquifica con la llegada de Internet, que es la cultura o la era de la información, creo así. Es decir, si hay una literatura que anunció la época de la información y que ahora un poco que, bueno, estamos viviendo en su presente, vendría a ser esta literatura hipervincular, que en sí, como pueden ver en este texto de Astronomy Story, no tiene una mayor experimentación, por ejemplo, del texto este, más allá que en su hipervincularidad, ¿no? O sea, vemos que el texto es escrito como que como una novela normal, inclusive con una prosa bastante estándar, casi que digamos, bueno, estándar no es una palabra con la que describiría a Hemingway, pero con una prosa limpia, ¿no? Y bueno, de hecho ustedes también pueden leer After una Story, voy a buscar el enlace. Solamente que en mi computadora no sé por qué no arranca, así que por eso puse estos videos de YouTube. También hay lecturas por los 30 años hace poco de After una Story, como esta de acá, que lo voy a poner ahí. Eh, y bueno, que un poco nos traen a esto, ¿no? Que creo que lo que más interpela a la literatura hipervincular es el modo de lectura que tenemos ahora. Eh, y es así, ¿no? Justo hace unos días, hace un par de días, apareció, por ejemplo, este poemario de Valeria Mucio, que es literatura hipervincular, un poco para ver
creo que ponerlo uno al costado del otro es bastante interesante para mostrar cuánto ha cambiado y cómo se toma ahora lo que es hacer cosas en la virtualidad, ¿no? Hemos pasado esta página en blanco que ya era muy relevante por el hecho de tener todas estas funcionalidades de hipervincularidad con solamente poner unos clics. Ah, bueno, esto que ya es un diseño, ¿no? Y que de hecho estuvo hecho en una aplicación de videojuegos, ¿no? Acá tenemos el poema y los versos que nos van a llevar a otros lados resaltados en azul. Y por ejemplo, hacemos clic acá y vamos a otro lado. Este poemario de Valeria Mucio, que bueno, es como que muy temprano para comentarlo a fondo, pero básicamente yo diría que es como una especie de dispersión entre tres cosas que creo que en el poemario se dan la mano, que es está el personaje anunciando como su dispersión mental, la dispersión de los hipervínculos y obviamente la fractura de todos estos temas que de hecho son bastante tristes o, bueno, depresivos de alguna forma, que, bueno, guían el poemario. Pero bueno, nuevamente estoy hablando como que desde una primera o segunda lectura. Esto es como que da para más. De hecho, es un texto muy interesante y además bastante amigable para leer. Bastante interesante, otra vez estoy con eso de decir interesante muchas veces. Bastante fácil de navegar, no de leer, sino de navegar. O sea que no sientes que tienes que aprender muchísimo enfrentándote a estos enlaces, ¿no? Y bueno, un poco siguiendo comentando esto de la literatura hipervincular, bueno, no se inicia con lo electrónico exactamente, ya existe en el papel. Cortázar puede ser un ejemplo, en Rayuela. Eh, Creo que lo más sensato que podríamos decir es que es una literatura a la medida de la edad de la información. La cosa es que, ¿cómo leemos ahora? Es decir, es lo mismo leer esta hipervincularidad que existía en Cortázar y en Borges, es la misma que la que tenemos ahora. Muy probablemente no, de hecho no, ni loco que es la misma. Eh, pero ¿qué ha cambiado, no? Y cómo eso cambia nuestra lectura, ¿no? Hace poco estaba como que pensando la forma en la cual estamos en Internet. Y ya, yo sé que igual Internet está como que bastante contaminado, no sé cómo decirlo, bueno, contaminado por la economía de la atención que nos imponen las plataformas principales, ¿no? Las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, no sé, se me fue una, creo. Pero saquémonos esa economía de la atención, ¿no? Que básicamente nos hace estar en una sola página web apretando enlaces y perdiendo nuestro tiempo en la mayoría de ocasiones. Sacando eso, del mismo modo, leer en internet es como una cosa muy, muy diferente a lo que era la lectura silenciosa. Yo creo que por una cuestión paradigmática, leer en internet no es en absoluto silencioso. Y no me refiero al hecho de que una obra tenga música o algo por el estilo, sino me refiero a que esta dispersión, esta distraerse pero seguir en un lado, sigue siendo, es algo muy bullicioso para mí, para la concentración mental, ¿no? Cuando uno habla de lo que es leer un libro en el siglo XIX, en el siglo XX, es sentarte en tu cuarto y estar solo, apagar todo y estar en soledad para leer. En cambio, este tipo de literatura, o perdón, nuestra forma de leer en redes sociales, en internet, en el internet no corporativo, en el internet corporativo, es muy dispersa. Y yo siento que esa dispersión es ecuánime a una nueva especie de bulla que se mete a ese espacio supuestamente silencioso de la lectura, pero que aún así funciona, o funciona, bueno, en nuevas maneras, ¿no? Hace poco, por ejemplo, vi que un TikToker peruano estaba haciendo una especie de reto, donde, por ejemplo, le decían, quiero que vayas de un artículo de Wikipedia a otro tal artículo, ¿no? Por ejemplo, decían, quiero que vayas de un artículo de César Acuña, que bueno, es un político peruano, a ahí lo voy a poner, de César Acuña a y que hagas que llegues a través de hipervínculos a Einstein, ¿no? Ahorita no se me ocurre cómo hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Sería apretar acá. Ah, de César Vallejo podría poner la Universidad de San Marcos, porque creo que Einstein fue ahí. Y creo que acá puedo poner. De hecho, este es trampa, pero no me importa. Sí, llegué, ¿no? Y es como que en cinco o seis enlaces llegas a temas que supuestamente
no tienen nada que ver, ¿no? De hecho, creo que lo hice antes que el TikToker, vaya, no me lo esperaba. Eh, y bueno, es esto, ¿no? Porque, y cómo, cómo enfrentaría, o más que enfrentar, cómo haría, sería una obra de literatura en estos términos, ¿no? O sea, en esta escritura tan dispersa. En el plano narrativo, eh, no sé, cambia mucho también. Cambia mucho porque inclusive hay ciertas cuestiones de autoría que se pueden dejar de lado. Por ejemplo, porque una novela no podría ser simplemente un tema X, digamos, algo canónico, un meme, la plantilla del meme, y una página web donde un montón de usuarios suban entradas sobre sobre ese tema y ese tema además se vuelva, estos posteos se entrelacen a través de hipervínculos, ¿no? Esa podría ser una opción, pero en realidad de hecho, es una cuestión mucho para expandirse más. Eh, Ahora mismo este libro, o bueno, este texto, Afternoon, A Story de Michael Joyce, se ve tan antiguo, tan... No sé, o sea, es como que ni siquiera, nadie pensaría en este momento hacer un texto así en blanco. Bueno, yo en mi momento hice un experimento poético parecido. De hecho, es porque este texto siempre me marcó desde la secundaria. Yo, bueno, lo que hice es un poemario que se llama Salinger Poesía, que no lo voy a poner, pero de ahí sé quiénes se los paso, donde todos los versos eran un enlace. Solamente que una de las cosas que se me ocurrió a mí, por ejemplo, era que en lugar de que todos los enlaces vuelvan hacia bases, digamos, posteos controlados y originarios dentro del Tumblr donde lo hice, estos iban hacia enlaces random en Internet. Bueno, y random además entre comillas, ¿no? Porque todo estaba como que súper elegido y seleccionado. Y bueno, ese es el asunto, ¿no? Que la lectura se ha vuelto más como un fluir, menos como una especie de concentración zen y más como un fluir bastante largo, bastante interesante, bastante fracturado y que nos llevaría a pensar dónde queda o cómo queda una novela, la forma de una novela, por ejemplo, la forma de un poemario frente a eso, que por antonomasia no, estoy usando palabras raras, que por definición siempre nos han acercado a una lectura de la, digamos, silenciosa y concentrada. Significaría que la pérdida de una lectura silenciosa y concentrada es el inicio de la pura distracción. No, no lo creo. O sea, creo que el lenguaje poético siempre ha sido lo contrario, ¿no? Lo contrario de la publicidad. Que claro, el lenguaje poético no genera atención del modo que genera la publicidad, sino más que todo genera como una especie de disrupción de sensaciones y de atención también durante la lectura del texto, ¿no? Entonces, si es que se perderían esas cosas también, más que perderse, si no se reformularían, uno sí pues asistiría al espectáculo de una literatura bastante superficial, y no en el sentido de los temas, sino en el sentido de que solamente existe en su superficie y no hay más capas debajo donde explorar, que es una de las cosas más emocionantes y adictivas, de hecho, del que tiene la literatura o el arte en general, ¿no? Eh, de hecho, creo que también este es como el tipo de literatura que menos, entre comillas, programación necesita. El programa donde Valeria Mucio generó este texto es Twinary, que es un programa que, si más no me equivoco, no necesita programación, sino simplemente que empiezas a subir estas cosas y las ordenas. Yo hice mis textos hipervinculares en Tumblr sin saber nada de programación, porque de hecho no era tan necesario, de hecho no es nada necesario, es simplemente ir a lo más primario que tiene el Internet, que es poner hipervínculos, ¿no? De hecho, inclusive puede parecer un recurso un poco fácil, no necesariamente lo es. Eh, a mí ahora mismo es como que esto me da muchas ideas, me hace pensar en ciertas novelas o textos que siempre quise escribir y que nunca quise que se lean de una forma lineal, sino que podrían servir de otra forma, ¿no? Bueno, Rodrigo me estaba comentando, ¿no? ¿Qué tal si habría un texto sobre viajes en el tiempo en el cual avances a través de hipervínculos, pero si por la elección de un hipervínculo determinado, luego cuando regreses a lo que supuestamente has recorrido, todo sea diferente, ¿no? Y continúes leyendo, ¿no? Que sería como la representación más fidedigna de Dark en Internet, ¿no? Y bueno, esto que es igual
eh, más o menos introductorio. Bueno, es como el comentario que tengo sobre Afternoon a Story. Y bueno, antes de irme un poco comentando lo que sigue siendo igual como una especie de prehistoria o cosas muy, ya muy alejadas de lo que es la literatura electrónica, un poco también por hablar sobre esa literatura electrónica, esa prehistoria en Latinoamérica, porque bueno, sí, ya hemos hablado sobre lo que fue los años 70 con Ulises Carrión, con la gente de Hora Cero, bueno, principalmente Ulises Carrión, que estuvo muy apegado a lo que eran ya los hallazgos de la llamada poesía concreta brasileña de los años 50. Estas ideas de Carrión continuaron y bueno, y fueron tomados. Y bueno, al parecer, bueno, gente como la poesía, con las personas que estuvieron detrás de la poesía concreta, detrás de Ulises Carrión, no, bueno, ahora recién como que se les reconoce institucionalmente, pero ya existían en los 80 autores que, bueno, se ponían a averiguar qué eran estos conceptos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la holopoesía o poesía holográfica, que es básicamente textos desarrollados por medio de la utilización de la técnica holográfica, bueno, o lo que es hologramas, ¿no? Eh, Nuevamente, estas cosas se ven como que muy antiguas, pero son básicamente como una especie, me imagino lo futurista que debe haber sido esto en su momento, en 1983, pero son básicamente esculturas de palabras, pero que no están hechas físicamente, sino a través de luz. Inclusive hay como que fotos, ¿no? Acá que están en un museo, una especie de museo, de galería, de lo que sea. Que esto de alguna forma es como, bueno, sería como una especie de consecución natural de lo que fue la poesía concreta brasileña de los años 50, pero llevada como que a su extremo, ¿no? Donde ya ni siquiera es la página el lugar a escribir, sino es simplemente el espacio ahí libre. Esto además tiene muy en común con lo que sería, pues, ya más bien las artes visuales, ¿no? Sería discutible, de hecho, si es que estos textos están escritos para ser leídos, solo para ser vistos. Pero bueno, la misma discusión también se podría dar con la poesía concreta en sí de los años 50. Eh, quería mostrar este ejemplo porque, bueno, igual se empezaron a desarrollar estas cosas en Latinoamérica. Y además también recordar una época perdida, que de hecho, una de las cosas también que me doy cuenta es que este taller, a pesar de lo extenso que es, deja un montón de cosas como con solo menciones o un poco de lado. O sea, creo que este taller podría durar literalmente 10 o 20 años y aún así habrían más temas de los que hablar sobre literatura electrónica. De hecho, también habrían nuevos temas. Quiero hacerles recordar una época distante del Internet, que es el Internet de los años 2000. No sé si lo recuerdan, la época dorada de los blogs, de Blogspot, que era un Internet muy diferente, o sea, en muchos sentidos, no solo porque no existían las grandes redes sociales que ahora existen, sino porque, no sé, sentías que había una mayor prominencia del creador pequeño frente a lo que son ahora como que los medios masivos que ya están insertos en Internet, ¿no? Entonces yo recuerdo que en esa época, si yo buscaba una información sobre fútbol, los primeros resultados en Google eran de blogs de gente muy pequeña haciendo periodismo deportivo, por ejemplo. O si buscaba sobre un tema específico para mi tarea, básicamente todo eran blogs, blogs de biología, blogs de anatomía, lo que sea, ¿no? Y es como que ahora si es que ustedes hacen, no sé, pues si es que quieren verificar, pueden, no sé, hoy día es la final de la UEFA Europa League. Estoy seguro que si ponen UEFA Europa League final, al menos hasta la página 5 o 6 no va a haber un solo resultado de un blog de una persona común y corriente como nosotros haciendo su periodismo deportivo independiente, ¿no? Sino lo que van a tener son publicaciones de Libero, de Marca, del periódico deportivo de preferencia en su país, ¿no? Eh, en esa época yo la recuerdo también con bastante, bueno, no sé si melancolía sería la palabra, pero yo recuerdo haber navegado en ese internet mucho menos algorítmico, mucho más libre. No totalmente libre, pero más salvaje también. Pero bueno, un poco para recordar que hay un montón de proyectos latinoamericanos que sucedieron en estas épocas. Acá hay fecha de 1998.
Como el cielo, los ojos, Edith Checa cuenta la muerte de una mujer desde la perspectiva de tres personajes. Estaba revisando esto hace un rato y la mayoría de links están muertos. A ver, vamos a ver con este. Sí, está muerto. Condiciones extremas, veamos, ¿está muerto o no está muerto? Y sí, está muerto, es como que son enlaces que me llevan a la biblioteca de Cervantes, pero me llevan que a la carátula. Y acá se supone que en el enlace sí está bien puesto. Ah, mira, hay uno de 2016, me imagino que este sí existe, pero lo voy a cerrar al toque porque no quiero visitar algo tan nuevo. ¿Y sí? Ah, pero ¿qué es esto? ¿Es una historia? ¿Qué es esto? Nos cuenta la historia de Martina Fuentes, pero acá pareciera que fuera otra cosa, fuera más bien algo de autor. Lo voy a cerrar. Narrativa multimedia. Este de acá me llamó la atención. Yo siento que lo he visto cuando era niño, porque yo solía visitar esta entrada de Wikipedia de literatura electrónica. Heartbeat trata de un futuro inmediato donde los jóvenes han encontrado una nueva moda que actúa como droga, escucharse el sonido del corazón. Los que andaban llamarse a sí mismos Heartbeaters sufren una percepción alterada de lo real. El mundo exterior queda reducido a un puro eco de sus propios espacios interiores. Me parece como una súper trama para un texto así. Y bueno, pero pues ni idea, hace un rato lo probé y está pues perdido. Acá este asunto de la blog novela, mira, detective bonaerense, todo está alojado en Cervantes Virtual y me imagino que ya no existe. Mira, este de acá, el libro de Angelina. No es propiamente una blog novela porque es un libro publicado en papel y distribuido pero ha sido la primera novela que ha sido publicada paralelamente por entregas a través de Facebook, algo que ahorita pues suena como que tan antiguo, ¿no? Estoy seguro que si ahorita uno de ustedes empieza a publicar una novela en sus estados de Facebook no le llamaría la intención, la atención a nadie, ¿no? Wikinovelas, wikipoemas. Y bueno, eh, igual les invito a revisar esto bueno, igual no hay muchos hipervínculos que sigan vivos, lo cual también nos lleva a pensar otras cosas. Pero, bueno, yo creo que este texto, bueno, de War Toy sí es un clásico, de Belén Gache, que debe ser una de las pocas autoras aquí que sus textos siguen en línea. Bueno, no quiero romper el corazón apretando War Toys, pero yo lo he visto en otros lados. Ah, igual lo voy a hacer. Sí, este sí está. Vaya. Pero claro, corro con Adobe Flash. Jajaja. Y que ya no está disponible. Perdón. Pero bueno, es una invitación a revisar estos textos de literatura electrónica. Un poco ver y un poco también saber de que tenemos como una cierta tradición que nos puede ayudar, guiar a la hora de pensar que podemos escribir. Eh, Reconocer también que esta hipervincularidad no viene desde lo electrónico solamente, sino desde la existencia antes del papel, digamos desde la existencia de una época de la información. Esta forma de escribir se ha masificado porque nuestra forma de leer ha cambiado bastante. Y bueno, eso, este es como algo muy introductorio nuevamente, como lo mencionaba, hay muchas cosas siempre que quedan fuera por cuestión de tiempo, pero bueno, ya tendremos otras ediciones de este taller. Y nada, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias, chao.